Diferencias y semejanzas en la conducta transcultural. El término de transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, sino que de alguna manera el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales. La transculturación o transculturalidad establece vínculos profundos entre las personas y genera costumbres culturales distintas, combinando uno o varios elementos de dos o más tradiciones culturales, que tiene como un resultado una nueva práctica o producto cultural. En un proceso gradual, de alguna manera por el cual la cultura adopta rasgos de otra, también se le puede denominar transculturación. Generalmente se llega a esta apropiación por la enseñanza o intercambio de rasgos que va desde una cultura más desarrollada a otra que se considera menos desarrollada y sin ningún conflicto. También es el conjunto de fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano, con los consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de cada uno de los grupos o de ambos. Finalmente, en la transculturalidad se desarrolla una cultura nueva con influencia de todas las culturas. Es un proceso continuo y evolutivo donde se han adoptado rasgos de otra cultura como propios. Esto se logra cuando hay contacto entre ambas culturas. Es el proceso de enseñanza o intercambio de cultura, donde una cultura se impone a otra menos avanzada o está en otro sector del planeta. La transculturalidad, en lugar de separar, une las diferentes ciencias y metodologías y obtiene beneficios a nivel personal y profesional en una realidad que es transcultural e inevitable. Se puede concluir que existe un proceso de transculturación cuando hay una mezcla de culturas que se consideran más o menos equitativas. Y por otra parte también la transculturación ocurre cuando hay una interacción de dos culturas, pero una de las dos siempre va a perder más que la otra. Se entiende por transculturación cuando éste expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica el término aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. La necesidad de construir un nuevo paradigma transdisciplinar que encamine el modo de producir conocimiento desde un enfoque contextualizado siempre va a ser paralelo. ¿Por qué? Porque un paradigma que orienta a los intereses políticos, de clase y culturales a horizontes alternos de reconocimiento de la pluralidad y la diversidad, siempre van a ser provenientes de los distintos rincones del planeta Tierra, lo que de alguna manera va a generar que la transculturación pues genere ciertos comportamientos. Entonces, un momento de pérdida y un momento de creación y apropiación de los nuevos elementos adquiridos son parte precisamente de esta cultura. La cultura tiene varios comportamientos, entre ellos un momento de pérdida y un momento de creación, y finalmente la apropiación de los nuevos elementos adquiridos de la otra cultura. Incluye un momento entre la pérdida y la creación que de alguna forma se llama selección, puesto que la interacción entre culturas va a implicar también un papel activo de ambas. Así, entendida la transculturación puede ser definida como un diálogo entre culturas. Dejando a un lado lo confuso quizá de la definición,
de alguna manera nos va a llevar a dos puntos importantes. Primero, que estos comportamientos permiten construir lo que de alguna forma se denomina ecología de saberes. Y así una ciencia que va más allá de la ciencia, que considera los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales. Segundo, también hace hincapié en la labor de la comunicación social como un nuevo paradigma. No se puede dejar de lado la comunicación, pero tampoco se puede dejar de lado la construcción de todos aquellos valores culturales, sociales y políticos que son parte importante dentro de la cultura. Hay tres tipos de transculturación. Esto es la colonización, que es la acción de dominar un país o territorio por parte de otro. La inmigración, que son los diferentes procesos que implican cambios culturales significativos, esto como resultado de movimientos de poblaciones hacia lo que hoy es el territorio que se considera nacional. Y finalmente el renacimiento. Ese es un fenómeno cultural que en el inicio de la Edad Moderna retoma los principios de la cultura de la antigüedad clásica, actualizándola a través del humanismo. Cualquiera de estas modalidades da lugar a que esa adopción de formas culturales se haga palpable en distintos ámbitos de la sociedad. De esta manera, lo más frecuente es que esos cambios sean apreciables de forma más palpable en el idioma, en la forma de vestir, en materia cultural o incluso a nivel profesional. Muchos consideran que la transculturación ocurre sin conflictos, pero suele generar problemas a nivel social, especialmente en la cultura que va a recibir esa información. Aunque la transculturación puede desarrollarse sin conflicto, lo habitual es que el proceso genere enfrentamientos, ya que la cultura receptora sufre la imposición de rasgos que, hasta entonces, le eran ajenos. Poco a poco la transculturación comienza a utilizarse para describir los cambios culturales que se producen con el paso del tiempo. En ese sentido, la transculturación no va a implicar necesariamente un conflicto, sino que consiste en un fenómeno de enriquecimiento que se va a considerar cultural. Para la transculturalidad también la comunicación es muy importante. Y aquí se van a encontrar dos barreras importantes dentro de esta. La primera de ellas es la comprensión. Cuando el mensaje se presenta en formas culturales externas o foráneas, entendido por partes o no revela el mensaje correcto. La aceptación, que son las consecuencias sociales y culturales que de alguna manera se consideran amenazantes. Es la percepción del mensaje como una violación a los valores culturales. Se pueden obtener grandes beneficios en las negociaciones transculturales, principalmente, pero también es valioso manejar estas barreras culturales de la comunicación y entonces preguntarnos cuánto énfasis debemos poner en lo que a cultura respecta. Los países internacionales deben entender la naturaleza y magnitud de las diferencias entre los consumidores de distintas sociedades, de manera que sean capaces de desarrollar estrategias que estén enfocadas con eficacia para aplicarse en cada uno de los mercados extranjeros. De ahí que se encuentran algunos rechazos o apoyos dentro de la transculturación. Existen muchos autores, sobre todo de la antropología y la sociología, que se oponen fuertemente precisamente a los procesos de transculturación por imposiciones a nivel político, pero sobre todo por imitación, que sin dudas es el fenómeno de ese tipo más frecuente en la actualidad. Si bien algunos de ellos aciertan en afirmar que las culturas de los países están tendiendo a parecerse cada vez más en vez de diferenciarse como deberían hacerlo,
pues es también correcto que con la transculturación, pues muchas pautas culturales llegan a muchas más personas.